gracias a todas las personas que están presentes. A ver, es curioso, yo no tenía psicología entre mi horizonte inicial de carreras a estudiar. Yo estaba básicamente entre dos carreras que eran bioquímica y abogacía. Abogacía por mandato familiar, en la familia de mi madre había muchos abogados, mi padre trabajaba en la justicia. Eh, y bioquímica porque había tenido una profesora de química orgánica en la escuela secundaria que era extraordinaria. A mí me hizo amar. Yo me acuerdo sacar todas aquellas cadenas de carbonos con oxígenos, con oxidrilos, cuando se convertían en el ácido, el metanol en ácido, en metanal, en ácido metanoico, y a mí me encantaba eso. Pero como tenía, y también estaba en un segundo plano historia y filosofía. Eran dos también carreras que a mí me gustaban. Por supuesto también esas cosas que uno escucha, pero historia y filosofía te vas a morir de hambre, qué sé yo. Y decidí ir, en aquel momento estaban los equipos de orientación vocacional de la UBA, que en ese momento, recuerdo bien, estaban en Ascuénaga, no me acuerdo si Ascuénaga 290 o 280, o sea, Ascuénaga entre Perón que en ese momento se llamaba Cangallo, entre Cangallo y Sarmiento no me acuerdo si era sexto piso, octavo piso. Y bueno, el modelo con el que se trabajaba en aquel momento era un poco el modelo de Adela Duarte, de Voslaski, de todos ellos, era en grupos relativamente, no muy grandes, pero sí, 12, 14, 15 personas, con un coordinador, en este caso era una coordinadora y una observadora. Un modelo, si ustedes quieren, cuasi pilloniano, digamos, de ver la orientación vocacional. Bueno, yo quedé fascinado con el trabajo de la coordinadora y la secretaria. Eran extraordinarias. Pero no solamente conmigo, no solamente a mí me ayudaron a aclarar mis dudas, con todos. Trabajaron muy bien. Y yo dije, yo no sabía tampoco que ellas eran psicólogas, sinceramente lo digo. Y ella lo dice en un momento dado y digo, bueno, yo quiero estudiar esto. Y cambié ahí. Y a partir de ahí entré en la carrera de psicología. La UBA estaba cerrada. Yo terminé el secundario en el 74 y a principios del 75 es el pequeño periodo en el cual en ese momento era la carrera de psicología, que ya no dependía de la Facultad de Filosofía, que ya dependía directamente del rectorado, estaba cerrada. Y entonces, bueno, tuve algunas cuestiones, dónde voy, dónde no voy, y terminé yendo a la Universidad de Salvador. Y bueno, lo curioso es que varias veces durante mi carrera dije, bueno, y volvieron mis viejas vocaciones, la filosofía y la historia. El Salvador, realmente la carrera de psicología en El Salvador es excelente en filosofía, excelente. Aparte de que yo no me acuerdo, pero he cursado fácil 5 o 6 filosofías, con docente realmente uno mejor que el otro. Hacíamos grupos de estudio, yo me acuerdo que compañeros nuestros en aquel momento, muchos de ellos después terminamos juntos en la ABBA, Javier Miñone, el hijo de Emilio Miñone, el fundador del CELS, Ernesto Lascano, Miguel Toyo, digamos, todo un grupo de personas que nos incorporamos en aquellos años. O sea, acabo de ir al segundo paso. Cuando desaparece Beatriz Perocio, que fue el 8 de agosto de 1978, van al curso yo en ese momento estaba cursando, si no recuerdo mal, se llamaba Técnicas de Exploración la materia. Nos dicen que viene alguien de la Asociación de Psicólogos para hablar con nosotros e invitarnos. Y efectivamente, llegó Osvaldo Beluto, en ese momento era el secretario de la asociación, con otra colega. Yo varias veces le pregunté a Osvaldo y no logramos reconstruir quién fue, que nos cuentan que había desaparecido la presidenta y que los estudiantes de psicología avanzados, no recuerdo ahora si con el 70%, el 75% de la materia, aprobadas, se podían incorporar como adherentes. Así fue que en diciembre de ese año, todo un grupo de nosotros fuimos para convertirnos en estudiantes, en adherentes de la asociación. Yo no pude porque no tenía el 70, yo creía que sí. Dos de mis compañeros sí pudieron. Y yo en marzo del año siguiente me convertí en socio adherente, o sea, siendo todavía estudiante de psicología. Y cuando me recibí en el año 1980, yo ya empecé ahí, empecé a ingresar en grupos de trabajo, en equipos de trabajo, y bueno, y ahí descubrí que en todo caso la psicología que a mí me interesaba era la psicología social. Hoy en día, inclusive en mi universidad se llama la psicología política, es decir, la psicología aplicada a los procesos políticos, claramente no era la clínica. Era lo que, en todo caso, era lo que más
lo que más se destacaba en el ejercicio de la profesión, y bueno, y así fue que entré. O sea que yo te diría que entré claramente por transferencia con dos psicólogas, en ese sentido, por identificación con el trabajo que ellas hacían. Y con los años, yo siempre fui diciendo esto, ¿no? El único trabajo profesional en la psicología que yo disfruté realmente fue el trabajo en orientación vocacional. Trabajamos en una época con un colega en una institución que había que se llamaba Universidad Popular de Belgrano, me acuerdo, yo vivía en Buenos Aires en esa época, y trabajábamos con orientación vocacional en escuelas, orientación vocacional colectiva, y al mismo tiempo yo empecé a trabajar en psicología clínica, que claramente no me entusiasmaba, para lo cual claramente no era bueno, y todo lo demás, y lo que sí me entusiasmaba era indudablemente orientación vocacional, digamos, ¿no? Que era lo único que a mí realmente me atraía. O sea que miro por ahí mi ingreso a la psicología. Muy interesante. Hay muchas resonancias con muchos procesos de muchas personas que tienen así a veces esa motivación. Entre otras, porque yo creo que es muy diversa, realmente las motivaciones son diversas. Y respecto a la historia, ahí después, bueno, vos me dijiste recién, tuviste un interés ingenuino inicial y después dentro de la profesión psicólogo te interesó la historia de la psicología en particular. Sí, la historia, en mi casa se hablaba mucho, mi padre era un historiador aficionado, él nunca fue profesional, tenía muchos libros de historia, yo lo recuerdo a él leyendo libros de historia permanentemente, sábados y domingos, y él le gustaba. En la casa en mi familia, yo tengo dos hermanas mujeres mayores que yo, se hablaba algo de historia, pero no mucho. Pero cuando íbamos los domingos a casa de mi abuela paterna, era común discusiones políticas y discusiones. Estamos hablando primera mitad de los 60, o sea, yo era muy chiquito, 6, 7 años como mucho. Las discusiones y las charlas sobre política y sobre historia eran muy frecuentes. Y bueno, yo empecé a leer historia de chico, me encantó, me gustó, me pareció interesante. Y bueno, de alguna manera, cuando de pronto me encontré recibido en psicología, que de alguna manera el mandato para la mayoría de los colegas era la clínica y a mí no me terminaba de entrar y yo me consideraba que no estaba del todo apto para eso. Y ahí recordé mi vocación por la historia y de pronto fue un cruce. Yo recuerdo que el primer curso formal que hice fue ya en la recuperación democrática, creo, si no recuerdo mal, fue en el año 1986. Hugo Besetti, que era el delegado normalizador de la carrera de psicología en la UBA, dio un curso sobre instituciones, algo así como historia de las instituciones del psicoanálisis en Argentina. No recuerdo, Julio, si vos estuviste en ese primer curso, pero en el segundo seguro. Y a partir de ahí yo dije, bueno, esto es lo mío. Ahí me empezó a gustar cada vez más, y dije, bueno, realmente mi interés está ahí. Y sobre todo, yo fui mutando también el tipo de historia que me fue interesando. Mi primera formación fue mucho una historia de las ideas, pero también con un toque institucional. Y cada vez más fui hacia una historia social y hacia una historia política de la psicología, ¿no? Porque una cosa que no quisiera, que no quisiera dejar de mencionar es, ¿no? No sé si en otros lugares del mundo, me imagino que también, pero en Argentina la psicología, sobre todo la psicología profesional, la profesión del psicólogo, es un territorio en disputa, es un territorio de lucha, y es un territorio que la historia ayuda a explicar por qué fue territorio de disputa y cómo se llegó a lo que se llegó y los problemas que existieron, ¿no? Entonces, bueno, realmente a partir de ahí la historia fue lo mío. Y Hugo Besetti, que en aquel momento estaba conectado con la gente de la carrera de historia de la Facultad de Filosofía y Letras, él nos daba la opción de hacer o el doctorado en psicología o el doctorado en medicina. Algunos de nosotros hicieron el doctorado en medicina, algunos de nuestro equipo, y a mí me interesó el doctorado en historia, en la Facultad de Filosofía y Letras, y bueno, ya fui por ahí, y bueno, a veces no sé si me siento más identificado como un psicólogo o como un historiador. Yo suelo decir que soy un psicólogo que se dedicó a la historia, pero claramente la historia fue lo que terminó definiendo mi perfil académico, profesional, etcétera, ¿no? Claro, por un lado, te dedicaste a la historia de la psicología, pero a su vez toda tu participación institucional en distintas asociaciones contribuyeron a cambiar, o por lo menos sí, a generar cambios en la propia disciplina, en la propia profesión.
Ahí yo creo que esa cuestión política, esa dimensión política de trabajar en grupos, trabajar en asociaciones, trabajar en instituciones, generan cambios, que son cambios que después se generan en las distintas universidades, los distintos ámbitos profesionales. No, Es una forma de percepción. no cabe duda, yo bueno, te agradezco, yo en todo caso participé de un colectivo, y sobre todo en mis primeros años, yo era muy joven, o sea, yo acompañaba, apoyaba a ese colectivo grande que había en la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires y en la FEPRA, y de hecho cuando se dio el marco de hacer legal lo que es legítimo, yo siempre digo que bueno, mi participación fue de acompañamiento, yo no tuve un papel de liderazgo ahí, ni mucho menos, hasta por una cuestión de edad, pero sí efectivamente me embarcó a fondo todo eso, y sí creo que ahí definí el viernes pasado hubo un encuentro acá en el Colegio de Psicólogos de San Luis, que se le reconoció a los integrantes de todas las comisiones directivas del colegio, y me acuerdo que el presidente del colegio, Pato Much, vos lo conocés mucho, Marcelo, él leyó una frase de Beatriz Perocio, ¿no? Que ella decía, bueno, yo puedo, era en plena dictadura cuando ella escribió esto, ¿no? En una editorial de la Gaceta Psicológica de Buenos Aires. Y ella decía, bueno, yo puedo estar en un momento dado encerrada en mi consultorio, puedo atender muchos pacientes, pero hay un momento donde finalmente yo preciso salir de ese aislamiento y tengo que estar con otros y otras. Bueno, creo que eso también define un poco esto que vos señalabas, que a mí me interesaba cuando empecé a participar en la Asociación de Psicólogos, era porque, bueno, siempre aparte, el costado mío de participación política fue en sociedades intermedias. A mí casi nunca yo he tenido participación muy pocas veces, en partidos políticos. A mí me atrajeron las instituciones intermedias, eh, me atrajeron, yo siempre recuerdo aquella expresión que utilizaba un líder político que decía, bueno, el cambio en la sociedad va a venir de la mano de un gobierno centralizado, un Estado descentralizado y un pueblo libre. Y cuando aclaraba que era un pueblo libre, quería un pueblo organizado en función de sus propias reivindicaciones y demandas. Los trabajadores en sus sindicatos, los empresarios en las cámaras empresariales, los psicólogos y psicólogas en nuestras asociaciones profesionales y gremiales. Es decir, siempre me atrajo eso. Y digo, bueno, y ahí efectivamente pude llevar a cabo buena parte, y después, bueno, me tocó también en otras sociedades, y los años para mí de estar en la ABBA y en la FIPRA fueron años de un aprendizaje fenomenal. En aquellos años en la profesión del psicólogo había dirigentes extraordinarios realmente, ¿no? Con una capacidad, una lucidez para entender los problemas que había. Lo sigue habiendo, por suerte, en la psicología, pero digo, para mí fue una tarea de aprendizaje fenomenal. Y después me interesaron las sociedades internacionales, eso siempre fue, qué sé yo, una relativa facilidad para hablar inglés. Hablo muy mal, dicho sea de paso, pero me animo y hablo. Entonces, cierta facilidad para empezar a hablar en inglés me llevó a sociedades internacionales y bueno, por una cuestión y por otra también me vi involucrado en sociedades internacionales de psicología. Concretamente, la primera fue la Sociedad Interamericana de Psicología, que Claro. presidí entre el 2015 y no, entre el 2017 y el 2019, y actualmente la Asociación Internacional de Psicología Aplicada, que presido, soy presidente electo de la División de Historia, justamente. Entonces, bueno, eso me llevó también, y siempre creo que yo me siento más cómodo trabajando en colectivos, en grupos, en equipos, porque, bueno, creo que a mí por lo menos me resulta más sencillo, me resulta más fácil. Puedo entender mejor las cuestiones cuando estoy en grupos que aparte interpelan y discuten y dialogan con la realidad, siempre me fue mucho mejor, ¿no? Eso que otro tipo de actividad más individual, más pensante propia, decir, bueno, ahora voy a escribir un libro personal sobre lo que pienso de algo. No, me salen mejor las cosas en grupo, en equipo, ¿no? Ahí, Ernesto, todo el equipo de psicología tiene siempre un impulso a los estudiantes, a los graduados, a los recientes graduados, de que se vinculen con los colegios. Hacen un trabajo muy bueno de articulación con los distintos colegios territoriales de la provincia de Buenos Aires, en Rosario también, la carrera también está en Rosario, y creemos que es muy importante ese vínculo con distintos ámbitos de, como vos llamaste, sociedades intermedias, que nos representan y que nos Exactamente. dan espacios de discusión y de lucha también o de análisis. Eh, una de las preguntas que había, vos, Hugo, también podés, Julio, podés hacer preguntas si querés. Había una lista enorme. De esa Sí. lista enorme, una de ellas, digo una solamente para articular y vos después hacés las que te parezcan,
estaba vinculada con algo de esas luchas de la psicología o cómo se configuró la psicología argentina y por qué tiene esa hegemonía tan grande en su momento el psicoanálisis. ¿Fue siempre así o fue un momento histórico donde terminó de configurarse la influencia del psicoanálisis en la psicología argentina? Si querés, podés contar algo de eso que nos va a ayudar a pensar. ¿Cómo no? Bueno, hay una a veces una creencia de que esta impronta psicoanalítica en la Argentina es algo inédito del Río de la Plata, de Argentina, Uruguay, tal vez sur de Brasil. Y cuando uno analiza en realidad lo que pasó en sociedades internacionales, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial se dio un proceso de, a mí me gusta llamarlo, de psicologización de los problemas políticos. A ver, pensemos un dato. UNESCO, la creación de UNESCO, no me acuerdo ahora si el estatuto fue del 45 o del 46, el primer artículo del estatuto dice, palabra más, palabras menos, porque en las mentes de las personas se originaron las guerras, es en la mente de las personas que tenemos que edificar las barreras para la paz. Todos hoy diríamos qué exceso de psicologismo, qué optimismo que hay ahí. En cualquier caso, había un espacio para la psicología fenomenal ahí. Y es interesante, en aquellos años, la institución que más apoyó la psicología fue mucho más la UNESCO que la OMS, por ejemplo. A pesar de que la OMS enseguida crea su disciplina y su rama de salud mental, donde el primer director fue un argentino, Enrique Ernesto Kraft, precisamente psicoanalista de la APA, de origen alemán, una persona internacional. De hecho, yo siempre recuerdo que falleció en Ginebra, falleció en una ciudad internacional por definición, estando en el área en la creo que se llamaba Oficina de Salud Mental de la OMS. Ahora, cuando uno mira esos primeros años en Estados Unidos, lo que florecía en aquellos años en la psicología norteamericana era, a ver, la psicología norteamericana en aquellos años, y esto lo ha estudiado muy bien un libro que se llama Teaching of Psychology en América, enseñando la psicología en América, había una suerte de disociación. Por un lado estaba una psicología teórica donde el conductismo languidecía claramente y empezaban ya a aparecer todos los modelos que hoy llamaríamos cognitivos, por decirlo de alguna manera. Pero por otro lado había un campo de la clínica psicoterapéutica donde predominaba el psicoanálisis. Había también terapia, análisis experimental del comportamiento, había psicoterapia humanista, pero predominaba el psicoanálisis. Y en el campo de nuestros primos hermanos, los psiquiatras, estaba en Estados Unidos instalado eso que ellos mismos siempre denominaron psiquiatría dinámica, que empieza desde 1910 con Meyer, con Adolf Meyer, y que era psiquiatría más o menos psicoanalítica. ¿Eran egresados de instituciones psicoanalíticas? No. Esto también es cierto que hay que marcar las diferencias con Argentina. La mayoría de los que practicaban el psicoanálisis en Estados Unidos no eran necesariamente egresados de instituciones psicoanalíticas. En cualquier caso, lo que uno ve es que en aquellos años, estoy hablando fin de la Segunda Guerra Mundial, entre el 46, 48 y hasta el 56, 58, tal vez 1960, el psicoanálisis predominaba ampliamente. Yo suelo poner una frase de un libro que editó Franz Alexander, el de la psicosomática, que se llama Pioneers in Psychoanalysis, donde él tiene una frase que, palabra más, palabra menos, dice: toda persona tiene su psicoanalista, toda persona tiene su terapeuta personal. Hoy es un símbolo de estatus hablar de psicoanálisis. No hay obra teatral que no haga una mención al psicoanalista y al psicoanálisis. No hay revista cultural que no tenga una mención al psicoanálisis. Yo muestro esto a los estudiantes y les digo, ¿de dónde están hablando? Todo dice, Argentina. No, está hablando de Estados Unidos. Y no solo de costa oeste, Los Ángeles, California, donde el psicoanálisis rápidamente se perdió. Costa este también. Es decir, en aquellos años, estoy hablando, insisto, hasta mediados de los 60 aproximadamente, el psicoanálisis tuvo una amplia aceptación en prácticamente todo el mundo como una práctica que ayudaba a resolver conflictos subjetivos, intrapsíquicos, de conducta, de la mente, como le queramos decir. Efectivamente, esto empieza a cambiar en la década del 60 y del 70, y ahí hay dos motivos interesantes para este cambio. Porque algunos hablan de que bueno, el cambio principal tuvo que ver con la leyenda negra del psicoanálisis. La leyenda negra del psicoanálisis viene desde los años 30 y en realidad no había impactado profundamente. Me refiero a la leyenda negra, a las historias, bueno, de pacientes que se suicidaban estando en psicoanálisis, personas que se psicotizaban y demás.
Esa leyenda negra existe desde los 30 y esa leyenda negra no hizo mella a la expansión del psicoanálisis, sobre todo tanto a la expansión en la psicoterapia como a la expansión en el campo cultural, en el campo de la cultura, de la literatura, del arte, de la filosofía, etcétera. Curiosamente, el psicoanálisis nunca se expandió enormemente en la psicología teórica. Los programas de psicología teórica, por eso se habla en este libro Teaching of Psychology in America de cierta disociación. Los programas de psicología, las carreras de psicología, no tenían un anclaje en el psicoanálisis. Se enseñaba psicoanálisis, sobre todo en psicología clínica, abordaje psicoterapéutico, diagnóstico, se enseñaba psicoanálisis, pero no había un profundo anclaje teórico en el psicoanálisis. No obstante, en la psicoterapia y en la vida, insisto, sobre todo en la psicología clínica y en la psiquiatría dinámica, que era psiquiatría clínica, también tenía mucho hincapié. ¿Por qué insisto? Entonces, la primera idea que siempre dio vuelta es que, bueno, estaba la leyenda negra contra el psicoanálisis. Sin embargo, esa leyenda negra existe, insisto, de los años 30. Es bueno recordar que cuando Anna Freud le pide a Jones que escriba la biografía de su padre, entre las razones, y esto lo menciona el propio Jones en el prólogo de la vida y obra de Freud, era la leyenda negra del psicoanálisis. Sin embargo, tampoco fue la razón, ¿eh? Más vale, la biografía de Freud era para mostrar que el psicoanálisis era el psicoanálisis de la IPA, el que había estado Jones muchos años, en el que estaba Ana Freud, y los psicoanálisis por fuera de la IPA no eran psicoanálisis. Pero bueno, o sea, eso estaba desde mucho. La segunda razón es que muchos modelos llamados, que hoy llamaríamos cognitivos en general, el encuentro sobre la teoría de la información en California, hubo un montón de encuentros que mostraron una psicología muy potente, muy capaz de explicar fenómenos, sobre todo fenómenos cognitivos, de conocimiento de la realidad del mundo, que empezaron a ser muy fuertes, que empezaron a tener muy buenos recursos para investigación, y de alguna manera, sobre todo en el primer mundo, se comienza, y sobre todo en el primer mundo, Estados Unidos y Canadá, menos en Europa, se comienza a consolidar una psicología que de alguna manera tampoco rechazó el psicoanálisis, le ponía límites al psicoanálisis, y le ponía bastantes límites. Entonces, este modelo estos modelos realmente funcionaron en buenas partes del mundo y no tanto en Argentina. En Argentina creo que no entraron por varias razones. Cuando uno mira las primeras carreras de psicología, la primera carrera de psicología efectivamente fue la de Rosario, en 1954 y 55. La segunda fue en la Universidad de Salvador, fue la segunda carrera. De hecho, las tres primeras graduadas en psicología en Argentina son de la Universidad de Salvador, graduadas en el año 1960. La tercera fue otra universidad jesuita, la carrera de la Universidad Católica de Córdoba, también de inspiración jesuita. La cuarta fue la de la Universidad de Buenos Aires. La quinta fue la nuestra, la nuestra, digo, era Universidad Nacional de Cuyo, yo no estaba ahí, con sede en San Luis. Cuando empiezan a aparecer estas carreras, de alguna manera, lo que todavía estaba bien claro y bien firme estas carreras se fueron organizando en la segunda mitad de los años 50, cuando todavía estaba ese eco de la pregnancia psicoanalítica, inclusive en Estados Unidos. Yo recuerdo que San Luis siempre se la recuerda como una plaza no psicoanalítica. De hecho, acá hubo un grupo que personas de nuestro equipo docente, Fernando Polanco ha investigado muy bien, que se los conocía como los conductistas de izquierda. Un grupo de personas que en realidad, no sé si el nombre de conductistas se lo ponemos bien, pero eran estas personas que seguían un modelo comportamental de ensayo y error y se basaban en la obra de un psicólogo norteamericano muy crítico del psicoanálisis que era Wells, Harry Wells. Harry Wells escribió 3 tomos de libros sobre su modelo de psicología. Ese grupo acá fue fuertísimo. Ese grupo participó en el Congreso de la COPRA de 1974 en Córdoba, donde ayer hicieron 50 años que se estableció el Día del Psicólogo, y ese grupo fue muy fuerte en San Luis. Pero aún acá en San Luis uno encuentra textos de Plácido Horas, una de las figuras salientes de la psicología argentina en aquellos años, donde él decía que el modelo de todo psicólogo era el modelo clínico, porque el modelo clínico implicaba la individuación, la transformación de persona a persona de todos los contenidos psicológicos. Es decir, que aún en esta plaza, ese modelo que venía de alguna manera
a ver, si calculamos la maduración desde las talk cure, como le llamaba Freud y Breuer a los primeros intentos de psicoterapia que después derivó en el psicoanálisis, hasta el psicoanálisis de los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, ese modelo todavía era pregnante y era fuerte. Por otro lado, los psicoanalistas y los psicoanalistas de la APA, no las grandes figuras, ¿eh? Eso también es interesante verlo. Los que impactan en las carreras de psicología son los más jóvenes. Va a ser José Blecher, va a ser Lieberman, y otros miembros tuvieron un impacto de alguna manera, en difundir el psicoanálisis en casi todas las carreras. Recordad que se habla del tren de los viernes, donde ellos viajaban de Buenos Aires a Rosario, pero viajaban a Córdoba, viajaban a Tucumán, en menor medida a San Luis, eso es cierto. Iban a Mar del Plata, es decir, tuvieron una impronta y un impacto que fue muy grande. Yo creo que además esto a veces me cuesta decirlo en algunos lugares. Bueno, en San Luis ustedes saben que nuestra carrera de psicología, a partir del tercer año, los estudiantes y las estudiantes pueden elegir entre una orientación cognitiva y una orientación psicoanalítica. No de todas las materias, pero de un grupo de 7 u 8 materias. Yo suelo decir que no estoy ni con los cognitivos ni con los psicoanalíticos, en el sentido de que encuentro reparos a ambos abordajes y encuentro aciertos en ambos abordajes. Es decir, yo, pasado el tiempo y con todo lo que uno ya ha hecho de tantos años, inclusive de experiencia personal, digo, hay cosas del psicoanálisis que son interesantes, hay cosas del psicoanálisis que hay que rescatarlas porque han sido valiosas y han sido valiosas para la sociedad. Tal vez no todo el psicoanálisis, pero creo que un psicoanálisis militante, comprometido, que generó conceptos, generó intervenciones que han sido valiosas. Por supuesto, también las terapias cognitivas, sobre todo aquellas dentro de las cuales yo me siento más cercano, la línea de un Héctor Fernández Álvarez y demás, yo creo que también produjeron grandes cambios en la psicología argentina. Pero bueno, yo diría que el impacto del psicoanálisis por eso no fue original de la Argentina. Lo que sí se mantuvo original en la Argentina fue la entrada en las carreras de psicología. El núcleo duro, y más que el núcleo duro, el núcleo amplio de las carreras de psicología en la Argentina fue el psicoanálisis y en buena medida lo sigue siendo. Por supuesto que ahora hay una oxigenación muy grande y se ven otros modelos de intervención teórica, otros modelos teóricos y otros modelos de intervención práctica. Yo suelo decir que en mi carrera en San Luis, a veces más que la psicología cognitiva integrativa, tenemos psicoterapia y psicología clínica cognitiva integrativa. O sea, todavía falta un desarrollo de psicología cognitiva. Precisamente acá en San Luis organizamos con la Facultad de Matemática y la Facultad de Psicología, organizamos un instituto de investigación que está en sus inicios, que se llama Instituto de Ciencias Computacionales, Cognitivas, Psicológicas y Sociales. Porque bueno, uno lo primero que dice entre computación y psicología, el punto de encuentro es la cognición, los fenómenos de cognición, pero bueno, los fenómenos de cognición no van desprovistos de fenómenos afectivos, de fenómenos emocionales, de fenómenos sociales, y bueno, la idea es todo eso poderle dar un cauce, ¿no? Bueno, no sé si respondí, Fernando, tu pregunta era, wow, era... Sí, sin duda nos orientaste respecto de algo que es muy interesante porque es parte de esa historia y entender por qué tuvo ese impacto aquí el psicoanálisis. Y yo creo que ahí lo que vos diste una clave. Una de las diferencias principales es que acá sí llegó a las universidades y sí se hizo fuerte en las universidades, cosa que en otros lugares era más bien algo profesional, que tenía mucho impacto, pero en el área profesional y cultural, no tanto en Correcto. en la universidad. Has hecho una excelente síntesis, sí, tal cual, yo creo que es así, indudablemente. ¿Sí? Julio, Bueno, bueno, ¿qué tal, Hugo? Hola Julio, un gusto saludarte. Bueno, en realidad a mí me toca hacer voy a hacer una síntesis de preguntas que aparecieron como inquietud en aquellos que se inscribieron. Pero bueno, va a resultar a lo mejor demasiado estimulante como para que vos te desarrolles. Pero bueno, en realidad lo voy a intentar hacer. Y yo tomo como punto de referencia esto que planteaste vos en toda tu obra desde el punto de vista de la historia de la psicología, que son los periodos de formación de la disciplina, periodo de construcción de la profesionalidad, digamos. Bueno, nada. Esos periodos que están bastante bien diferenciados en nuestro país, culmina, creo, en el quinto periodo, que es el periodo de la institucionalización.
donde arrancás a partir de justamente ese periodo de normalización a partir de la ley, etcétera, etcétera. Mi pregunta sería, si estaríamos en presencia a lo mejor de pensar un nuevo periodo, si ese nuevo periodo tendría que ver con nuevos perfiles profesionales de los psicólogos, el papel que cumplen las especializaciones. Yo te diré que, por ejemplo, la materia que yo doy, psicología jurídica y forense, yo fui profesor de la carrera de posgrado de psicología forense, la que se dictó en la UCES, se dicta en la UCES. Ah, me Y, vino a dejar cornudo, viejo, mirá. y me llamó Perdona. y me llamó la atención justamente ese papel que cumple algunas especializaciones, que no son muchas, respecto al crecimiento de lo que llamaríamos el lugar, digamos, de hegemonía que puede tener el psicólogo en determinados ámbitos, como por ejemplo con una carrera de especialización en psicología jurídica. Pero bueno, si estamos en presencia de eso, si estamos en presencia de cambios en cuanto el uso de tecnologías, esa es una de las inquietudes que recogí de los asistentes que se multiplicaban, digamos, ¿no? Desde las terapias virtuales hasta esto que vos dijiste, el uso inclusive de la inteligencia artificial y demás. Bueno, eso es. Si pensás que estas cosas que más o menos resumí, eh, tienen que ver con empezar a pensar un nuevo periodo. Bueno, gracias, Julio. Es una pregunta muy compleja y ante todo, mi respuesta inicial, sí. Y de hecho empezamos a hablar de un sexto periodo. A ver, creo que el problema de periodizar siempre es bueno, yo lo he dicho en los trabajos, el problema de periodizar es que uno establece periodos que parecen más o menos claros y transparentes cuando uno los está analizando, y en realidad la historia suele ser compleja, diversa, rica, no es ni blanca ni negra, es gris y es de colores, y entonces yo siempre digo, bueno, en cada periodo queda un resabio del periodo anterior y ya se está generando lo del periodo siguiente, a veces lo de los dos periodos siguientes. Es decir, la imagen de los cinco periodos que a veces nosotros teníamos, digo, hoy yo siempre diría que tengo temor de que sea una imagen pobre, una imagen que no responda a toda la realidad. Pero sí creo efectivamente que que nosotros decíamos que el quinto periodo se iniciaba con la recuperación democrática y la recuperación democrática trajo esta la cuestión de la ley, las incumbencias del título de psicólogo y, bueno, y un largo etcétera. Yo creo que sí. Y ahora, como siempre, ¿cuándo uno cree que aparece un periodo nuevo? Yo creo que esto es, para mí, un momento para poner un corte, porque esto siempre son procesos, nunca es de un día para otro. Creo que tiene que ver con la decisión del Consejo de Universidades de acreditar las carreras de psicología, que ocurrió en 2004. Entre 2004 y 2009 fue la discusión para encontrar los estándares de las carreras, y después, bueno, ustedes recuerdan, ya a partir del 2012, las instancias de acreditación. Yo creo que sí, y por dos razones diferentes ahí aparece un periodo nuevo. Primero, porque muestra que el periodo de institucionalización de la psicología, por así llamarle, fue exitoso. O sea, realmente las carreras de psicología están armadas, sean facultades de psicología, sean facultades de ciencias de la salud o facultades de ciencias humanas o de otro nombre, las carreras de psicología están consolidadas. Segundo, hay una interpelación de la sociedad hacia las carreras, que tienen que ver con estas actividades reservadas al título, lo que antes eran las incumbencias, y hay una interpelación de la sociedad sobre la seriedad de nuestra formación. Entonces, yo creo que esto siempre estuvo presente. Bueno, vos enseñás ética y sabés que esto siempre estuvo presente. Los códigos deontológicos son muy viejos en la Argentina, pero creo que a partir de la acreditación de las carreras, esto está en el orden del día. Digamos, ¿no? Seguramente Fernando y Ernesto, uno como decano, otro como director de carrera, son seguramente cuestiones que se están preguntando permanentemente, ¿no? Formamos adecuadamente, la sociedad va a reconocer esa formación, formamos para todos los problemas que hoy requieren la atención del psicólogo y la psicóloga. Yo creo que es un tema central. La otra causa que me parece que tiene que ver es que efectivamente empiezan a aparecer áreas emergentes en la psicología
y empiezan a aparecer de un modo, me parece a mí, muchas veces no pensado sobre una planilla Excel, sobre una planificación en el escritorio, sino porque aparecen esas demandas. Vos mencionabas recién, Julio, lo de la cuestión de la psicología jurídica. Yo recuerdo que me acuerdo hablando con Abeluto, que él decía que un fracaso de los psicólogos y psicólogos organizados fue haber perdido la posibilidad de que los procesos de mediación jurídica fueran llevados a cabo por psicólogos. Ojo, no digo solamente por psicólogos, claramente puede haber también especialistas de derecho y de otras especialidades, pero el hecho de que los psicólogos y psicólogas estemos por fuera de eso, cuando claramente la mediación, el proceso de mediación, es un proceso en buena medida psicológico. No digo únicamente psicológico, pero en buena medida. Sí, De pues, hecho, sí, no, digo y que se juega la intersubjetividad, obviamente. claramente. Y de hecho, Osvaldo Beluto creó en la UNTREF, en la Universidad Nacional del 3 de Febrero, una carrera sobre, creo que se llama licenciatura en mediación negociada de conflictos, algo por el estilo. Es decir, que es una área emergente esa. Segundo, la manera en que comienza a aparecer la psicología del deporte, pero no solo como la psicología del deporte de la cual hablan los periodistas cuando Argentina gana el Mundial, de alta competencia. La psicología del deporte aplicado a la recreación, al bienestar, en clubes comunitarios, en clubes de barrio, siempre y cuando no se hagan finalmente SA, como pretenden algunas personas en este momento. Ahí también aparece una demanda hacia algo que, porque originariamente, la tarea que había ahí era de médicos, nutricionistas, y ahora se empieza a requerir el trabajo del psicólogo. Y es importante cuando un pibe de 14 o 15 años que todavía no está del todo desarrollado físicamente, y yo quiero hacer aparatos porque quiero impresionar a alguien y demás, y ahí hace falta la tarea de un psicólogo del deporte como recreación, como actividad saludable, o sea, justamente no como alta competencia. Y así como está, hay muchísimas áreas. La inteligencia artificial, cómo nos está desafiando hoy, ya hay, ya hay carreras universitarias que le piden a los y las estudiantes que digan si una monografía fue hecha con inteligencia artificial o no. Porque más que decir, no pueden usar inteligencia artificial, la van a usar. Esto, yo siempre digo que, a ver, no pedir a ver, pedirle límites a la inteligencia artificial, yo siempre me gusta dar este ejemplo, ¿no? Cuando Gutenberg crea la imprenta. Es decir, de pronto decir no usen imprenta y tengan a 100 monjes en una abadía copiando libros, eso podía existir por 4 años, 5 años, 10 años, 20 años. A la larga se iban a poner la imprenta. Bueno, la inteligencia artificial vino para quedarse. Lo que yo sí creo que tenemos que hacer, hace poco dimos una charla en el ICOPS, este instituto donde invitamos a una colega española que trabaja en la Universidad de Córdoba, donde ella lo que nos decía, bueno, lo que tenemos que tener es respuestas de la sociedad y respuestas de organizaciones de psicólogos y psicólogas respecto a ciertos mitos que hay. Y acá están, la cantidad de datos son infinitos, nunca son infinitos la cantidad de datos, son, son muchos, son muchísimos, amplia cantidad de datos, no cabe duda, pero no son infinitos. Y la sociedad tiene que preguntar por los aspectos éticos que hay en la inteligencia artificial. Pero bueno, me podría extender más. Yo coincido con vos, Julio. Creo que estamos en presencia desde, a ver, ¿cuál es el momento? 2004, 2009, 2011, ahí lo podríamos charlar y conversar y ver exactamente. Pero sí, mi idea es, yo estoy en proceso de jubilación, mi idea es también hacer un libro sobre eso. Y en ese libro mi idea es sí hablar de 6 periodos en lugar de 5. Y creo que el momento ahí es efectivamente la acreditación marca un antes y un después también, como marcó la recuperación democrática. Y creo que sí, hay una necesidad de entender y que en este nuevo periodo aparecen nuevas cosas, digamos, ¿no? Por ejemplo, el consentimiento informado como una práctica habitual, como una práctica habitual del encuentro terapéutico en actividad de intervenciones de grupo, sobre todo con grupos vulnerables o grupos más marginales, en psicología comunitaria, en psicología, en toda la psicología. Hoy tiene un desarrollo que no tenía en el periodo de la institucionalización. Bueno, yo creo que ha habido una tarea, yo creo que acá ha habido. A ver, tampoco me gustaría transmitir la idea del progreso indefinido, porque yo creo que el progreso indefinido nos convierte en prisioneros del mito de, bueno, la psicología siempre progresa y lo que tenemos ahora es mejor que lo anterior. Yo siempre pongo como ejemplo 2016-2017, la Sociedad Australiana de Psicología le pidió disculpa
a los aborígenes del Estrecho de Torres por los malos usos de la psicología. Y en el 2021, la asociación de psicólogos más grande del mundo, la APA, la Asociación de Psicólogos Norteamericanos, le pidió disculpas a los pueblos de color por, por tres elementos, porque la psicología como ciencia, las asociaciones, la Sociedad de Psicólogos, la IPA como institución y los psicólogos y psicólogas habían contribuido a mantener el racismo. Es decir, tampoco pensar que hay un progreso indefinido, porque efectivamente lo que están diciendo ahí estas disculpas es que hay retrocesos, hay veces que hay violaciones de derechos humanos y hasta veces hay silencio con ciertos problemas de derechos humanos y de empoderamiento social y político de individuos y de grupos. Pero sí creo que en la Argentina en particular, desde la recuperación democrática para acá y sobre todo desde que están las acreditaciones de carrera, ha habido un avance. Yo creo que ha habido un avance en muchos aspectos. Yo estoy convencido que nuestras carreras han mejorado. Yo creo que la acreditación, porque, a ver, como siempre, la acreditación fue un forzamiento externo. Y cuando no sé, yo no le quiero hacer una pregunta incómoda a Fernando, pero de pronto seguramente la UEA se ve obligado a tener una cantidad determinada de docentes de dedicación exclusiva, que antes no era una exigencia. Yo cursé en la Universidad de Salvador y yo creo que ninguno de mis profesores tenía dedicación exclusiva. Hoy sí lo tiene, varios. Entonces, hubo una exigencia externa. Ojo, no quiero decir que la dedicación exclusiva sea en sí misma necesaria. Yo no sé si un psicólogo que trabaja en psicología educacional tiene que tener psicología, dedicación exclusiva, o es conveniente que trabaje en una escuela, en un ministerio, en una institución educativa. Por supuesto que no, pero para muchas áreas de la psicología, la dedicación exclusiva es fundamental para poder desarrollar proyectos de investigación, para tener una relación permanente con el estudiantado, etcétera, ¿no? Es decir, yo creo que para sintetizar tu inquietud y tu pregunta, Julio, creo que hay un sexto periodo abierto desde la acreditación de carreras. Como todo periodo es incierto, porque también es verdad que la acreditación de carreras, a ver, yo creo que la CONIAU ha cumplido un papel muy bueno en la psicología. La CONIAU, recordemos, tiene tres funciones, ¿no? Acreditar universidades, por un lado. Segundo lugar, acreditar voluntariamente las carreras de posgrado. Y en tercer lugar, acreditar obligatoriamente aquellas carreras que se ajustan al artículo 43 de la Ley de Educación Superior, que son aquellas que ponen en riesgo el interés público. Yo creo que en el caso de la acreditación de universidades, la CONIAU ha tenido un papel extraordinario, sinceramente lo digo. Hoy si no hubiera existido la CONIAU, hoy en Argentina habría, sin exagerar, como hay en algunos lugares de Chile, como hay en Perú, 200 o 300 universidades privadas, lo cual es demasiado, creo, digamos, me parece a mí que esto es demasiado. O sea, creo que ahí cumplió un papel muy bueno. En segundo, porque aparte uno ve las evaluaciones inclusive de las carreras, de las universidades que ya están, y uno ve cómo se ocuparon de ver los aspectos, no solamente las carreras, los planes de estudio formales, sino los aspectos, esto que yo siempre sigo a César Cole en su teoría de lo que es el currículum en psicología y en otras disciplinas, y dice, bueno, hay tres niveles de concreción. El primer nivel de concreción es el más fácil, es el plan de estudio establecido, formal, con su secuenciación de estudios, sus carreras, correlatividades, carga horaria, etcétera. En segundo lugar, dice César Cole, está lo que se llaman los recursos materiales que sostienen ese plan de estudio. O sea, el segundo nivel de concreción tiene que ver con condiciones materiales. Yo recuerdo, yo estudié en la Universidad de Salvador, una de mis primeras materias era psicología, psicología experimental, pero no había ningún laboratorio. Como no había ningún laboratorio, psicología experimental era una materia teórica. ¿Y qué es una materia teórica en la Argentina? Era psicoanálisis. Ojo, un docente extraordinario, dicho sea de paso, pero no era psicología experimental. Es decir, si yo no tengo en el segundo nivel de concreción un laboratorio y sobre todo tengo los técnicos que van a mantener el laboratorio, eso es muy difícil. Y el tercer nivel de concreción, dice César Cole, que es muy interesante, es lo que cada docente hace en su espacio curricular, ya sea en una clase, ya sea en un trabajo de campo, ya sea en un trabajo de laboratorio, ya sea en una clase teórica o en una clase práctica. Yo recuerdo los primeros años cuando yo estaba me invitó Beatriz Grego a formar parte del equipo de psicología fundamental. Yo a Beatriz yo siempre la respeté y la quise muchísimo, una persona extraordinaria. Y me acuerdo que éramos, a ver, año 85 era esto era enseguida de la normalización, 84 o 85. Éramos 35 docentes,
yo era auxiliar, o sea, como se llamaba, auxiliar de trabajo práctico, digamos, ¿no? Nos reuníamos, por supuesto, en un bar grande, tampoco en cualquier bar entraban 35 personas. Y me acuerdo una vez que una jefa de trabajos prácticos, creo que fue, o otra docente, dijo, che, y fulanito por un docente, pero él no viene habitualmente a las reuniones. Y ¿y qué estará dándolas? Y todos se rieron y qué sé yo, él dará lo que él quiere. Estas cosas, estas cosas pasaban, y sobre todo en carreras muy numerosas era frecuente que pasaran. Ese tercer nivel de concreción también es muy importante, es decir, es muy difícil acreditar carreras sin realmente per- analizar una clase, cómo se están dando la clase, las clases se ajustan a lo que más o menos el programa establece y demás. Yo creo que en ese sentido la CONIAU ha cumplido un papel muy bueno. Yo sé que va a tener problemas porque recién empezó. A ver, la primera carrera de sociales fue psicología. Y creo, no, Fernando, usted debe saber más que yo, creo que los profesorados en general todavía no se acreditan. Los profesorados de. Yo creo que cuando se acrediten los profesorados va a ser un berenjenal fenomenal, pero va a haber que meterse con eso, porque los profesorados impactan, tienen interés público, claramente. Entonces, yo creo que la CONIAU ha cumplido un papel importante, puede trabajar mejor, puede ser mejor, todos los técnicos de la CONIAU tienen la formación adecuada, ¿no? Todo eso forma parte de lo perfectible que son las instituciones y la naturaleza humana, pero creo que cumplió un papel importante. Y me parece que a partir de eso, a ver, yo no sé qué va a pasar en el futuro con la CONIAU, sinceramente lo digo, ¿no? El proyecto de un presidente como el que tenemos en Argentina ahora, perfectamente podría prescindirse de la CONIAU. Porque si tú es el mercado, la regulación del mercado y es lo que la gente quiere ir, y bueno, es querrá ir a una universidad y no está acreditada y no está acreditada, ¿qué problema hay? Es decir, yo no sé qué papel va a cumplir. Por suerte, por ahora sigue cumpliendo. Entonces, yo creo que sí, que hay un sexto periodo a partir del 2004, 2009, 2005, por ahí, y que eso genera nuevas condiciones, genera nuevos cambios. Inclusive genera relaciones de los psicólogos y psicólogas con nuevos actores, profesionales y sociales. A ver, todo el periodo que yo llamo de la psicología psicoanalítico, de la discusión por el rol del psicólogo, claramente los psicólogos estamos relacionados con psiquiatras, personas del campo psi, personas de la salud mental. Actualmente cada vez más creo yo que hay psicólogos y psicólogas se vinculan con actores de los derechos humanos. Hay inclusive un colega sudafricano, Sat Cooper, un hombre extraordinario, estuvo 9 años preso en Robben Island, 5 de ellos celda por medio con Mandela, que él señala que en realidad el locus epistemológico de la psicología no es la salud, no son las ciencias humanas, no son las ciencias sociales, sino los derechos humanos. Y por dos razones lo dice él. Ojo, por ahí lo sintetizo demasiado. La primera razón es porque la psicología trabaja en el campo del bienestar, del bienestar que tiene que ver con ese ámbito que tiene que ver con la dignidad y la integridad humana. Pero en segundo lugar, porque de última, dice él, desde una psicoterapia individual hasta un psicólogo o psicóloga que trabaja en psicología comunitaria en un barrio, el objetivo es empoderar ciudadanos, empoderar grupos, empoderar comunidades, empoderar instituciones. Y desde ese punto de vista, dice él, el lugar epistemológico más preciso son los derechos humanos, más que la salud o la educación. Por supuesto, esto es discutible y es interesante para charlar y a lo mejor uno no tiene por qué excluir al otro. Por ahí pertenecer que la psicología esté ubicada en el campo de los derechos humanos no quita que esté igual en el campo de las ciencias sociales, como igual yo siempre digo que es una ciencia social rara porque tiene un aspecto de ciencia natural. Yo siempre digo, si nuestros organismos desaparecen, si nosotros nos morimos, nuestros fenómenos psicológicos desaparecen también. Es decir, es una disciplina muy compleja, no cabe ninguna duda. Bueno, Fernando empezó con esto hoy, muy rica y muy compleja. Pero creo que sí, que hay un momento nuevo a partir efectivamente de la acreditación, o sea, de la decisión de acreditar carreras. Después con todo lo que esto trajo aparejado, ¿no? Ujú. Hugo, perdón, me meto acá solamente como para poder aprovechar la pregunta de Julio y lo que vos has venido transmitiendo, Hugo, en torno a este nuevo periodo, para ver si les parece adecuado introducirlo a Marcelo Klingo. Nosotros lo hemos convocado justamente para introducir una perspectiva por ahí, una mirada más prospectiva, ¿sí? Como pensar hacia adelante. Marcelo, ¿te parece si podés ahora agregar algo? Por supuesto, invitado también a agregar lo que quieras en torno a lo que se ha venido abordando. Sí, como no, con todo gusto. Sí, no, bueno, escucharlo
a Hugo siempre es esclarecedor y de alguna manera me parece que hay, siempre Hugo tiene un aporte que a mí me interesa mucho en todo su desarrollo docente, que es un intento permanente por eh, achicar la distancia entre los espacios de formación y lo que luego ocurre efectivamente en el ejercicio profesional. Y lo cierto es que asistimos a un tiempo muy distinto en el ejercicio de nuestra práctica, y que los aportes de Hugo nos ayudan a entender en qué consisten esas transformaciones, pero como esas transformaciones se están dando, resulta difícil para los ámbitos académicos poder procesarlas a la misma velocidad que ocurre, ¿sí? Nosotros tenemos un campo. Primero, hay un dato que es ineludible, que es el enorme crecimiento de los egresados de las carreras de psicología, ¿sí? Si miramos cómo se ha desarrollado la línea de crecimiento de graduadas y graduados de psicología en los últimos 30 o 40 años, no para de crecer y no para de crecer sustancialmente, ¿sí? Por lo tanto, eso necesariamente tiene un impacto en cómo luego se ejerce la profesión, ¿sí? Del mismo modo, y aquí, bueno, esto Hugo lo destacaba, ¿no? La tarea de las asociaciones profesionales, y especialmente destaco la tarea de los colegios profesionales, es decir, este modo que se ha dado la República, que se ha dado las provincias de organizar el ejercicio profesional, ha tenido también un alto impacto en la defensa de la profesión y en la legitimación de la profesión, que me parece un dato también muy sensible de la época, ¿sí? Eh, el, el, la profesión, el lugar del psicólogo, por llamarlo de alguna manera, el lugar del psicólogo o el lugar que el psicólogo tenía en la sociedad argentina al momento en que yo comencé a estudiar en la recuperación democrática en el 84, es muy distinto del que tiene hoy en el 2024. ¿Sí? Y es un lugar de legitimación creciente. Y esa legitimación sin duda tuvo que ver con la tarea de las unidades académicas donde nos formamos, pero también tuvo mucho que ver con las asociaciones profesionales y desde luego tuvo que ver con el ejercicio profesional propiamente dicho, ¿no? Fue dando cuenta de la eficacia social de ese ejercicio y por lo tanto la comunidad lo fue legitimando, ¿sí? En ese camino me parece que hay varios desafíos con los que nos encontramos hoy. Algunos se mencionaron aquí, yo los voy a retomar, eh, otros por ahí no tanto, ¿no? Sin duda, todavía estamos procesando y tratando de entender los enormes efectos de la pandemia, ¿no? Pero claramente hay una percepción de requerimientos de servicios de salud mental y de percepción de la comunidad en general de que a través de alguna participación de los psicólogos puede contribuir a su bienestar, que tuvo un crecimiento vertiginoso a partir de ese momento. Ese crecimiento se manifiesta en los niveles de consulta en los servicios de salud mental, ya sea públicos, de obras sociales, de prepagas, pero también se hace presente en el diálogo cotidiano, ¿sí? Como en la vida pública, ¿sí? Y eso impacta, por supuesto, en el nivel de demanda que tienen nuestros colegas. Y por dar un ejemplo, ¿sí? Si nosotros miramos el tema de la inserción profesional o de la pregunta del colega recién egresado, si va a poder desarrollar su profesión, si va a poder vivir de su profesión, es una pregunta que tenía un alto impacto hace 20, 25 años y hoy tiene un impacto menor. Y es paradójico porque somos muchos más, ¿no? Por lo cual la posibilidad de la dificultad de la inserción profesional debería ser más alta. Sin embargo, como se han abierto nuevos campos, se ha expandido los lugares de inserción de la profesión de la psicología, comienza a ser más factible y en algún sentido más facilitado el ingreso o el desarrollo profesional de los nuevos colegas. En los campos que recién se mencionaban, por supuesto que el lugar de la clínica tiene una prevalencia aún muy alta,
pero también es muy cierto que, recién el profesor lo desarrollaba, ¿no? El campo de la psicología jurídico-forense es un campo que ha crecido sustancialmente, ¿sí? Y en parte ha crecido porque en los ámbitos judiciales cada vez se los requiere más, ¿sí? Ni hablar el enorme crecimiento que ha tenido el sistema educativo, ¿sí? Y los nuevos campos de aplicación. Hugo mencionaba el campo de la psicología del deporte, que es fenomenal como viene desarrollándose, y esto se nota en que los colegas se insertan en esos campos, que las instituciones deportivas los demandan, y también que la oferta educativa hace que cada vez aparezcan más espacios de posgrado, más espacios de formación en los campos de la psicología del deporte. Otro campo enorme, enorme, donde viene desarrollándose y creciendo mucho la psicología es en el campo de las vejeces, ¿sí? Y es algo que deberían comenzar a prestarle mucha atención las unidades académicas y la formación de grado, porque todavía aparece como una formación muy, muy pequeña, en general de materias electivas, pero lo cierto es que el campo de inserción profesional de los colegas en lo que tiene que ver con las instituciones y con las cuestiones en general de la psicología del envejecimiento es enorme, ¿sí? Por lo tanto, digo, ahí también hay que ver un campo nuevo de inserción de nuestros colegas que no para de crecer, ¿sí? Sí, por supuesto, como la época nos trae múltiples desafíos, ¿no? Menciono dos que son de las preocupaciones más inmediatas que tenemos en la federación y en los colegios, pero por supuesto que hay muchos otros, ¿no? En el campo de la psicología clínica, pero me atrevería a decir que no solo en el campo de la psicología clínica, sino en muchos de los alcances de la práctica de la psicología, se ha producido a partir de la pandemia un pasaje casi masivo a el abordaje a través de la virtualidad, ¿sí? No es cierto que es una práctica que se haya iniciado con la pandemia, porque había mucho colega que desarrollaba su práctica de modo virtual o de modo remota, pero es cierto que el nivel de masividad que tiene hoy no lo hemos visto con anterioridad. Y esa elección, ese camino, fue el resultado de una emergencia, ¿sí? Fue la única manera de poder continuar ejerciendo la práctica y brindando los servicios que brinda la escuela. Sin embargo, esa elección se hizo, motivado por la emergencia y no del todo reflexionada, ¿sí? O en todo caso con pocos trabajos de investigación y de reflexión acerca de las consecuencias que traía la práctica remota. Y me parece que ahí hay un desafío muy importante para conocer cuáles son las dificultades, los límites, las posibilidades que brinda el abordaje remoto de los problemas de la psicología y también detenernos en sus límites, ¿sí? Les cuento una pequeñísima anécdota que nos tocó en la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, apenas salidos de la pandemia, una colega nos hace llegar un pedido de acompañamiento porque un juez había invalidado su informe, ¿sí? Ella había hecho un informe recomendando a la justicia la interrupción de las visitas del progenitor, de un par de chicos, un par de niños. Para hacer esa evaluación, para elaborar ese informe, se había basado en una serie de técnicas y había seguido un protocolo muy riguroso, pero lo cierto es que como estábamos en pandemia, todas esas técnicas las aplicó de modo virtual, ¿sí? ¿Qué decía el abogado de la otra parte, digamos? Que las técnicas que la colega había utilizado habían sido validadas de modo presencial y que no se conocía si de modo virtual eran tan eficaces como si lo eran de modo presencial. Ese argumento, muy contundente y muy difícil de rebatir, ¿sí? Produjo enormes debates en nuestra asociación, más allá de que hicimos un informe y elaboramos una respuesta a la justicia validando y acompañando el informe de la colega, pero lo cierto es que nos trajo un debate que está poco abordado en el campo de nuestra profesión y que tiene que ver efectivamente con
los límites que puede haber traído el pasaje tan inmediato y tan masivo a la virtualidad, ¿sí? El otro punto que se nos presenta como altamente desafiante tiene que ver con lo que Hugo mencionaba de la inteligencia artificial, ¿sí? Efectivamente, la inteligencia artificial, como bien decía Hugo, es algo que no vamos a poner detener, ¿sí? Pero sí me parece que, sobre todo en algunas cuestiones de índole éticas, requiere ser abordada por las instituciones profesionales y sobre todo requiere ser pensada en nuestro campo disciplinar, ¿sí? Me parece que estamos un poco perezosos, las psicólogas y los psicólogos, en leer cuáles son las consecuencias o las posibles consecuencias que la inteligencia artificial va a tener, ya está teniendo sobre nuestro campo disciplinar. Seguramente se enteraron el año pasado, en el municipio de Trenquelauquen, de la provincia de Buenos Aires, el intendente había firmado un convenio con una plataforma, la plataforma Cux, con el objetivo de brindar asistencia psicológica a poblaciones vulnerables, así se establecía en el convenio. Esto generó un nivel de respuesta muy alta de nuestros colegas ahí en Trenquelauquen, del Colegio Profesional de Psicólogos de la provincia de Buenos Aires, de la propia federación, señalando lo inconveniente de ese convenio, dado que no había ningún respaldo científico de la eficacia de lo que ofrecía esa plataforma. Se generó un nivel de movilización bastante alto que hizo que el intendente tuviera que dar marcha atrás. Ahora, lo cierto es que estas plataformas basadas en la inteligencia artificial, en la cual la persona que demanda tratamiento es asistida, atendida, abordada por un bot, por un robot, y se produce un intercambio, ¿sí? Esto es básicamente la técnica en la cual se desarrollan estas plataformas. Dejan por lado lo que a nosotros nos parece estratégico, ya sea desde el campo del psicoanálisis, ya sea del lado de las terapias cognitivas, la ausencia del vínculo terapéutico, ¿sí? Y en ese punto, digo, se presentan hoy, a nuestro juicio, como una imposibilidad de brindar asistencia psicológica tal como la conocemos. ¿Qué puede ocurrir? Que nuevos desarrollos, bueno, venimos estudiando, hay algunos teóricos que plantean que se viene a la etapa de la singularidad en el campo de la inteligencia artificial y que eso permitiría el acto creativo del pensamiento de las máquinas, bueno, y la posibilidad de que el desarrollo del pensamiento de las máquinas supere al pensamiento humano. Por supuesto que todos estos debates están abiertos y parece imprescindible que desde nuestro campo los abordemos, los sigamos, opinemos, ¿sí? Pero lo cierto es que en lo que refiere a la oferta actual, y en eso coinciden incluso los teóricos de la inteligencia artificial hoy no puede ofrecer un vínculo terapéutico tal como lo conocemos desde el campo de la psicoterapia. Por lo tanto, lo que estas plataformas ofrecen tiene algo de engañoso, ¿sí? Entonces, digo, tanto en lo que refiere a la transformación, digamos, al pasaje en una práctica masiva en lo que hace a la virtualidad, como las cuestiones vinculadas a estos nuevos desafíos que nos presenta la inteligencia artificial, me parece que son los grandes desafíos que tenemos por delante en nuestro campo profesional, más allá de estar muy cerca en lo que hace a estos nuevos ámbitos donde no para de crecer la demanda de la intervención en psicología, ¿sí? Buenísimo, Marcelo, muchas gracias, muchas gracias. A ver, estamos un poco con el tiempo prometido y sabiendo que hemos tenido a lo largo de este encuentro más de 220 entre estudiantes, colegas, graduados y graduadas de la carrera. Así que lo primero, agradecer a todos y todas por haberse sumado a este espacio. Sabíamos que iba a ser muy interesante y creo que hemos cumplido con lo prometido. A ver, un segundito, empecé a escuchar.
En realidad debe haber varios más de los que nombré porque hay varios que están en aula, ¿sí? Está tanto los y las docentes con sus estudiantes en el aula, así que estoy seguro que son muchos más los participantes. Queremos agradecer por eso, me parece que ha sido un muy lindo festejo del día de nuestra profesión. Creo que da para muchísimo más. Yo me quedaría, tengo 50 preguntas para cada uno de ustedes, tanto para el doctor Hugo Klappenbach como para Marcelo Klingo. Sin lugar a dudas, creo que daría para muchísimo tiempo más. Solo por una cuestión de cumplir con el tiempo, no sé si Fer, Julio tenían ganas de hacer algún cierre de esto y agradecer nuevamente infinitamente al doctor Hugo Klappenbach, a Marcelo Klingo por este tiempo brindado. Quiero agradecer también, un olvido importantísimo a la docente titular de Teorías y Sistemas 1 de nuestra carrera, Luciana Mariñelarena Dondena, que además me salió bien el apellido, no es fácil. Pero muchas gracias, Luciana, por haber hecho de puente y hacer posible que hoy Hugo esté aquí. Así que, bueno, nada, los dejo, Fernando y Julio, si tienen ganas de hacer un cierre. Sí. Bueno, sí, yo quisiera simplemente, bueno, agradecerle a Hugo, agradecerle a Marcelo. eh, los dos han cumplido con esto de dar una idea general del pasado, del presente y del futuro también. Que creo que eso es algo que forma parte de los procesos de la identidad, no solamente profesional, sino de las personas. Así que me encantó participar y esperemos que se repita. Por mi parte, también el agradecimiento a Ernesto, todo el equipo de psicología por haber organizado esta reunión. Y además es muy interesante todo lo que planteó Hugo al final, después de esto de la nueva ola o el nuevo periodo de la psicología, que yo creo que efectivamente comienza con la acreditación de las carreras, que generó un cambio porque estableció que la formación debía ser generalista, debía realmente respetarse todas las áreas de incumbencia y debían darse las herramientas mínimas para ejercer la profesión en todas esas áreas. Por eso lo que dice Marcelo, de que habiendo tantos psicólogos, en su momento seguía habiendo trabajo para los psicólogos, porque había áreas que estaban un poco vacantes, o los psicólogos que se habían formado como clínicos dentro del marco del psicoanálisis no, o desatendían o trabajaban poco en eso, entonces había una demanda. De hecho, en nuestro país se crearon carreras como psicopedagogía, que en muchos países es posgrado, por ejemplo, por esa vacancia. Entonces, esa estándar de acreditación obligó a que las carreras tengan que formar en todas las áreas y además de una perspectiva multiparadigmática o por lo menos pluriteórica, no centrada en un solo paradigma, en un solo enfoque. Y eso ha sido realmente un cambio que se ha dado en el tiempo, no fue instantáneo, pero en todos estos años se ha producido un cambio importante. Y creo que ahí los dos marcaron que tanto la virtualización como la irrupción de la inteligencia artificial, que ya estaba desde hace tiempo, pero que ahora eclosionó por todas estas nuevas tecnologías de inteligencia artificial, van a generar nuevos desafíos que a nivel, por un lado, universitario, tenemos que ver cómo resolver muchas cuestiones, pero a su vez también profesionalmente. Van a generar nuevos ámbitos y nuevos desafíos que será otro periodo más que va a venir después hacia adelante. Así que espero poder tener otras ocasiones para seguir analizando y pensando estas cuestiones. Sí, desde ya los invitamos, Hugo y Marcelo, a próximos encuentros. Nos encantaría poder sostener este tipo de espacios. Creo que a contramarcha de lo que por momentos ocurre, creo que son momentos muy interesantes para escucharnos, para debatir, para poder trabajar de manera colaborativa. Nosotros además estamos en pleno rediseño del plan de estudios, así que en ese sentido ya los convoco para eso, para que nos ayuden a pensar tanto el rediseño de nuestro plan como además para generar algunas otras actividades. No tengo dudas que la actividad de hoy, y bueno, la verdad que lo que estoy leyendo de los chats dan cuenta de lo valioso de estos espacios, así que muchas gracias. Bueno, insisto, les agradezco a ustedes, realmente ha sido muy amable la invitación. Me encantó estar acá, me encantó escuchar las preguntas que hicieron, me encanta escucharlo a Marcelo. Marcelo tiene una claridad respecto a los problemas actuales de
de nuestra profesión, que efectivamente son diferentes a los que había 30 o 40 años atrás, y realmente ha sido un momento muy, muy interesante, así que muchas gracias y a disposición de ustedes para el futuro, con todo gusto. Encantado. Bueno, igualmente, la misma línea de Hugo. La verdad que un gustazo, un placer y a disposición, ¿sí? Cuando gusten y por supuesto que si hay espacio para conversar sobre un nuevo plan de estudio, con todo gusto, ¿sí? Abrazo muy Buenísimo. grande. Bueno, y aprovecho entonces a celebrarnos entre todos y todas un muy feliz día, atrasado, pero importante traerlo, muy feliz día de nuestra profesión. Creo que lo hemos conmemorado de una muy linda manera, con la presencia de todos quienes estuvieron hoy aquí. Muy feliz día. Muchas Feliz gracias. día, un gusto. Un Chau, abrazo chau. grande. Chau, chau. Chao. Ahí va.